Le cayó la primera, el tipo se comió las dos bombas atómicas. Imagínate cómo quedó en la segunda. No. La segunda debe haber quedado. En la segunda lo agarra junto a su familia también se salva. Ajá. Gracias a Dios de la segunda. ¿Y la segunda qué le pasó? No, la segunda no quedó lo mismo pero peor. Claro. Quedó absolutamente Se ve quemado el quemado. torso y quedó como ciego. una tostada. Claro, de los dos lados. Claro, vuelta y vuelta, pobre Claro, tipo. Y esta charla histórica hoy de jueves, acá en la radio, estamos con Ezequiel Núñez Corniglia. Hola, Eze, ¿cómo te va? Hola, Waltito, ¿todo bien vos? ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo, por suerte. Lindo Bueno. el día. Un día lindo, ¿eh? Día lindo. Los días son para mí los mejores. Día bárbaro, sí, la verdad que época. claro, sí, totalmente. Bueno, pasamos del martes para hoy jueves, Sí. y hoy jueves, ¿qué nos traes? Bueno, hoy traigo la historia del hombre más desafortunado de la historia. Valga la redundancia. Ah, muy bien. Yo te dije la vez pasada que pensé que era yo, pero Sí, no. Pero no. No. Cualquier cosa que te imagines no se compara con esto. No tiene comparación. No tiene comparación por lo que le pasó al hombre este, pero lo vamos a dejar para lo último. A su nombre y a su historia. Porque antes vamos a hablar de un poquito del tema de la mala suerte. Ajá. El tema de la mala suerte con respecto a qué es, a por qué se origina todo esto de la mala suerte. ¿Qué te parece vos, por ejemplo? ¿Por qué se origina? Claro. Vos sabés que yo no creo demasiado en la mala suerte. Yo Por creo eso. en los actos y en las consecuencias. Bueno, voy un poquito por ahí. Por el lado racional viene un poquito por ahí. Pero bueno, viste, está la parte supersticiosa. Claro, sí, por supuesto. Que también es muy importante. Totalmente respetable. Antiguamente y hoy día también, hoy día. Sí. El tema de las cábalas y demás. Por ejemplo, el martes 13. El martes Que uno lo tiene 13. asociado con la mala suerte y demás. Se origina principalmente, a ver, para nosotros que tenemos asociado al martes 13, Sí. viene de la época del Imperio Romano. El martes, ellos no solían hacer campañas militares ni tomar decisiones importantes los martes. Ah, mira. ¿Por qué? Porque martes viene por el dios de la guerra romano, que era Marte. De ahí se le pone el nombre al día. Entonces ellos el día de Marte, los días asociados a Marte, no existía el día martes ellos. Los días asociados a Marte, el día de que se conmemoraba tal fiesta en honor al dios Marte, por ejemplo, eso, no hacían nada porque decían que les podía traer malos augurios. Y bueno, el 13 tiene también varias cosas antiguas. Por ejemplo, se asocia con Judas en el cristianismo, que es el último invitado a la última cena, Judas, porque está, Jesús y los 12 apóstoles. Serían 13 en total. El último invitado fue Judas, el número 13. El invitado número 13 Claro, por de eso. la cena fue Judas, quien, después traiciona a Jesucristo y demás, y gracias a él lo matan. También, por ejemplo, en el judaísmo se dice que hay 3 espíritus malignos que rondan la tierra. Entonces también quien tiene religión judía también por ese lado con el 13. Hay varias cosas con el 13. En el Apocalipsis, perdón, Sí. me ahogué. Muchas gracias. Está muy bien, pasa. Mientras pasa. comentamos que Los silencios están buenos en la radio. hoy me auspicia. Sinteplaz. O Recuplaz también. Sí. Es lo mismo, ¿no? Sí, Recuplazas una línea de Sinteplast. Ah, bueno, pero no te quiero. No te quiero No desviar. sacamos de tema, Sí, no sí. tiene nada que ver. Pero bueno, se dice que en el libro del Apocalipsis se dice que hay 13, el día 13, el capítulo 13, perdón, Sí. es la llegada del anticristo a la tierra y demás. Ah, Viene todo tiene- siempre por ese lado. Tiene varias cosas, ¿eh? Por ejemplo, y de la época de los romanos viene el refrán: no te cases ni te embarques. Esa cosa viene de la época de los romanos. Ah, sí. Por esto del 13. Yo lo uso mucho por eso. Sí, bueno, hoy se usa muchísimo, pero bueno, en realidad es el día de Marte.
no te cases ni te embarques ni te dejen, bueno, viene todo así, más o menos la frase, después se pasó al castellano y demás. Claro. Esto para nosotros, para los que somos de la parte hispánica, del mundo hispano o también el mundo greco-romano y demás. Los anglosajones tienen el viernes 13. ¿Te has dado cuenta que las películas yankees es el viernes? Son viernes 13. El viernes 13. Bueno, sí. ellos también, por algo parecido, el 13 lo mismo, por las mismas razones. Y el viernes, bueno, porque supuestamente Jesús fue crucificado un viernes. Claro. Bueno, hay varios el viernes. Un viernes 13, por ejemplo, de 1307, los templarios, ¿has escuchado de los templarios? No. Bueno, los templarios eran una orden de caballeros que había en la Edad Media y es disuelta un viernes 13, los queman vivos a todos. Mirá vos. El rey de Francia y el papa de aquel momento, porque se habían dedicado a la usura y demás ellos, de eso lo acusaron por lo menos. Y a la brujería, castigo. Claro, y a la brujería y a no sé qué, los acusaron de eso por lo menos, y los condenaron a muerte prendiendo el fuego. Claro. Un viernes 13. Bueno, después tenemos cosas que pasaron un viernes 13, por ejemplo, para tirarte así una data. Hay varias. Una data. La tragedia de los Andes, el de la fuerza, el de la línea uruguaya que cae con los rugbyers. Que está una historia muy conocida, que cae en los Andes. Se hacer una película después, Hay una película, hace poco sacaron una película y demás. Sí, sí. Fue un viernes 13. La tragedia del Costa Concordia, que fue en Italia, un crucero que se volcó de lado. La historia es buenísima, otro día la podemos ver. Sí. Buenísima, a ver. Hubo víctimas. Interesante. Claro, no fue buenísima. Es interesante la historia de cómo se dio todo. El capitán, un estrafalario bárbaro. Pero bueno, también sucedió un viernes 13 de un viernes 13 en enero de 2012. Bueno, eso con respecto a los días. Después, por ejemplo, ¿por qué se asocian los gatos negros con la mala suerte? ¿Por qué? En la Edad Media estaba todo esto de las brujas, ¿viste? En la Edad Media y el Renacimiento estaba todo esto de las brujas, y se decía que las brujas por la noche se convertían en gatos negros. Entonces cuando quedó esa cosa de cuando se cruzaban un gato negro, era una bruja en realidad convertida en un gato negro. Entonces, por eso. te andaba esquivando. Claro, el pobre gato. Claro, si te cruzaba por delante te asignaba el destino. Claro. Qué sé yo. Los de las escaleras, pasar por abajo de una escalera. Sí. Bueno, es porque supuestamente una escalera apoyada contra una pared forma un triángulo que representa la Santísima Trinidad. Y si vos lo cruzás, es como que la rompes. Es como que rompes el triángulo. Entonces, bueno. Claro. Siempre vienen, obviamente, por suposiciones y cosas. Después está el paraguas también. Religiosas. Bueno, lo del paraguas es más. Saludo a Víctor, Sí. A ver. Un saludo a Víctor, que es paraguayo. Sí. Lo del paraguas, sí, es muy simple lo del paraguas, porque el tema de no usarlos en su momento los paraguas eran muy caros, por lo menos lo que yo encontré, ¿no? Claro. Que en su momento los paraguas eran muy caros y bueno, había que usarlos cuando se debía, no había que andar jugando con los paraguas, entonces no se debían abrir donde no. Claro, sí. Donde no se debían. Los pelirrojos, ¿por qué? Los pelirrojos. Tenés razón. Esto casualmente también viene de la época del Imperio Romano. Claro. Cuando el Imperio Romano invade lo que hoy es Alemania, se encontró con las tribus germánicas que, bueno, les causaron millones de problemas a los romanos para invadirlos, y de hecho terminaron abandonando la zona y no volvieron nunca más a invadir lo que hoy es Alemania. ¿Y qué pasa? En Alemania había muchísimos pelirrojos. Entonces se asoció a los pelirrojos con la maldad, con la brujería, con la... Pobre vulgarmente llamado Colorado. Claro, bueno, calcular la gente que hasta el día de hoy, desde aquel momento quedó eso, y bueno, algo totalmente que no es así. Bueno, después podemos hablar de varias personas, un par de personas antes de llegar vamos a hablar de pelirrojos. Antes de llegar, no de pelirrojos. Sí. ¿Qué pelirrojo, por ejemplo? Que se te viene a la mente. Yo te digo. Ahora un pelirrojo que vos decís tipo. Mufa. Es mufa, todo así. Martín Lieberman. Yo te iba a decir lo mismo. ¿En serio? Vos sabés que cuando dicen. Porque aparte, viste, es medio. Sí. Pero bueno, pobre, no tiene nada que ver, no. No. Es algo que se hace. Yo no lo hago por lo menos de molestar a la gente pelirroja, son con el pelo simplemente. Claro. Te puedo traer, antes de decirte el hombre más desafortunado de la historia, que es lo que nos trae hoy acá,
varias historias de gente muy desafortunada también, Ah, mirá vos. que sin embargo no están ni cerca de este hombre. Te puedo decir, por ejemplo, te contar la historia de Ivan Lester McGuire, un estadounidense que puso su equipo de paracaidismo un día, que él era un paracaidista, un día sube el avión, qué sé yo, llevaba años practicando esto, lo hacía, viste, como quien hace algo de todos los días, una rutina. Trabajaba filmando a otros paracaidistas, haciendo tomas. Esto ocurre en el 5 de abril de 1988. Un día se pone todo en el avión, no sé qué, se tiran los otros paracaidistas y él también se tira con la cámara, qué sé yo. Y la cosa es que había agarrado todo menos el paracaídas. No. Calculá No. que esto pasa cuando tenés algo muy, muy rutinario, pero Claro. a ver, estás haciendo algo demasiado importante, ¿no? Se olvidó lo más importante. Calculá, bueno, cómo terminó el pobre Iván. Y después está uno que yo miraba cuando era chico, Robert no sé cuánto, que lo mató una raya. Ah, pero es el de... sí. Era Discovery, ¿no? Creo que trabajaba para National Geographic. Claro. Este hombre que peleaba con los cocodrilos. Con los y demás. cocodrilos, Sí, le daba sí, de sí. comer. No recuerdo el nombre, pero sí. Claro, pero los acariciaba la serpiente, de todo. Sí, hacía de todo y que calculá que lo terminó matando un animal que a priori parece inofensivo. Claro, pero él es Tengo muy entendido venenoso. que la forma que murió él es que el veneno de la raya lo que hace es paralizar músculos. O sea, te pica una pierna, se te duerme la pierna, ¿Que suponete. se ahogó? Pero a él lo picó en el corazón, Ah, que es un músculo. claro. Y, Justo le y digo. entonces le paralizó. Bueno, tengo entendido que es así. No lo traje para el día de hoy, por lo que no te lo puedo contar detalladamente. No, está bien, justo Pero me... Tengo entendido que fue así lo de él. Que Claro. fue así. Después el tipo peleaba con cocodrilos y lo mató una raya. Bueno, Sí, es sí. medio una muerte extraña lo que le pasó. Te puedo comentar. Bueno, este hombre que se olvidó el paracaídas No, lo del paracaídas es tremendo. más que mala suerte, te diría. Sí. No, sí. en mi barrio se dice distinto. A ver. Después te puedo contar la historia de Robert Todd Lincoln, el hijo de Abraham Lincoln. ¿El hijo? El hijo del gran del Lincoln. presidente Lincoln de Estados Unidos, que casualmente, bueno, al presidente Lincoln lo matan, le pegan un tiro Claro. en la cabeza. Resulta que el hijo estaba presente el día que asesinan a su padre. Esto es, o era muy Mufael o algo pasaba, porque después de todo lo que pasó con el padre y demás, que él estaba presente, fue invitado a concurrir a un evento del presidente James Garfield, al cual también le pegaron un tiro en la cabeza delante de él. Bueno. Así que ahora no estaba cerca de Donald Trump. Claro. Sí. Bueno, años después lo invitan perdón, dije que era presidente también, el segundo, sí, era presidente. Sí. Sí. Años después lo invitan a un evento que también estaba como cabeza del evento Sí. otro presidente de los Estados Unidos, de William McKinley. Y bueno, ¿qué te parece que le pasó a William McKinley? Le pegaron un tiro, intentaron pegar un tiro. No, le pegaron un tiro en la cabeza. ¿Le pegaron un tiro en la cabeza? O sea, estuvo presente No. en 3 actos en los cuales Sí. mataron de un tiro en la cabeza a 3 presidentes de Estados Unidos. Claro. Él estaba ahí. Muchos No, pensarán que no. tenía algo que ver, ¿no? Porque- Sí, pobre tipo. No, eso es también, eso es mucha mala suerte. Ujú. Mucha mala suerte. Mucha coincidencia. Mucha coincidencia, demasiada. Aparte siendo él el hijo del primero, Lincoln, de claro, Lincoln. sí, habiéndolo pasado. Después te voy a traer la historia de Qin Shi Huangdi. Ese me parece un japonés. No, un chino. Un chino. Y no cualquier chino. Es el chino. El chino. ¿Por qué te lo voy ¿Por a- qué el chino? A por qué ver, te lo que voy a tiene un decir? supermercado, ¿no? No, es el primer emperador de China. El famoso Qin Shi Huangdi o Qin Shi Huangdi, que China se llama China por Qin Shi Huangdi. No me Por digas. eso te digo que es el chino. Ah, es el que le dio el nombre. Es el que le dio el nombre. Se llama Claro. Qin Shi Huangdi. Se llamaba, Qin Shi Huangdi. vivió entre el 259 y el 210 antes de Cristo. Ah, pero. Desde ahí China se llama China. Eran un par de reinos distintos en ese momento. El reino de él se llamaba el reino Qin
Claro. China es como un título, ¿viste? Porque el reino se llamaba así. Él derrota a todos los otros y unifica China. Se Claro. convierte en el primer emperador de toda China. Y China se empieza a llamar así a partir de ahí, por él. ¿Qué pasó con el amigo Wang Di? Tenía una especie de obsesión por ser inmortal. Entonces, calcula, con el poder que tenía, mandó un montón de emisarios, de autores, qué sé yo, a buscar la fórmula de la inmortalidad. Terminó haciéndole caso a uno que resulta que había leído mal ciertos pergaminos y le empezó a administrar pequeñísimas dosis a través de los años de jade, que es una piedra preciosa, Ajá. polvo de jade y mercurio, Ah, bueno, estaba completo. diciéndole que eso lo iba a hacer inmortal. Estaba completo. O sea, te tomás lo de adentro del termómetro. Sí. Eso le dio durante varios años, al calcular, le causó un envenenamiento. Eran Sí, con el dosis paso del tiempo. muy chiquititas, pero con el paso del tiempo le generó unos problemas de salud terribles, se terminó Sí. muriendo de una forma horrible. Qin Shi Huangdi, el chino. El chino. El chino. Bueno, Qin Shi Huangdi, por ejemplo, no solamente es el chino, sino que es quien inicia la construcción de la muralla china Ah, mira. y quien, cuando a su muerte, le construyen los famosos guerreros de terracota. Ah, viene de ahí. Esos, viste, que están. Sí. Que son con caras. Cada Sí. cara no está ninguna repetida. Son todas caras de gente de verdad. Ujú. Los chinos son todos iguales. Pero. No, mentira. Bueno, terrible la historia de Qin Shi Huangdi. Ujú. El chino. El chino. Después también tuvo mucha mala suerte Jack Daniels. Jack Daniels. El famoso Jack Daniels, el Sí, whisky. Se sí, llamaba sí. Jack Daniel. Sí. Jack Daniels, con apóstrofe S, quiere decir como el whisky de Jack Daniels. Ajá. De Jack Daniel. Este hombre ya había empezado a hacer el whisky y demás, y había ya hecho mucho dinero. Pero en 1911 tuvo una terrible mala suerte cuando, queriendo abrir su caja fuerte, donde él guardaba todo su dinero y su oro y demás, no abría la caja. Enojado porque estaba apurado, le pega una patada a la caja. Ah, bueno. Con alma y vida, le pega una patada. Y se rompe el dedo del pie. Ajá. El dedo del pie. Bueno, la caja abre, él guarda aquello. Resulta que esto le trajo una infección terrible, se le engangrenó el pie y murió. Murió de la infección. ¿Murió de la infección? A los pocos días murió de la infección por pegarle una patada enojado a la caja fuerte. Mirá vos. Jack Daniels. No hay que pegarle. No hay que pegarle a las cosas. Sí, no, por favor. Fíjate cómo terminó Jack Daniels. Hoy lo recordamos. Mira, no sabía esa historia de Jack Daniels. Sí, hoy lo recordamos más que nada, que le gusta el whisky y demás. Sí, un saludo para Tincho. Un saludo para Tincho. Sí. No digamos el apellido. No digamos el apellido. Saluditos. Saludos. Enrique I de Castilla, uno de los reyes de lo que después fue, el Imperio Español y demás, pero bueno, en ese momento eran varios reinos separados. Uno de estos reinos era Castilla. Hijo de Alfonso VIII de Castilla, fue nombrado rey a la corta edad de 10 años. Era un nene de 10 años, por ende, no empezó a gobernar ahí, gobernaba un regente mientras él alcanzaba su edad. Pero como todo nene de 10 años, jugaba con sus amigos y demás. Fueron pasando un par de años y a los 13 Enrique jugaba con sus amigos en un lugar, así como en un patio al lado de una construcción grande, tipo un castillo, un Claro. alcázar se llaman. Ujú. Y le pasa que, a ver, justo el rey estaba jugando abajo de donde se desprende una piedra de las torres del castillo y le cae justo el medio de la cabeza. No. Así que imagínate cómo quedó. Sí, de hecho no se murió ahí en el momento. O sea, tardó un par de días. Tardó pero un bueno, poquito. Pero bueno, no llegó a Bueno. a asumir, digamos, pobre Tipo. Pobre chico. Pero bueno, eso es mucha mala suerte. Ujú. Peor. No, vamos cada vez peor, Similar, claro, vamos cada vez peor Vamos hasta cada llegar. vez peor. Esto se va empeorando. hasta llegar, es como un ranking, esto es Sí, como un sí. ranking, el top 1, 2, 3. Sí. Vamos a contar. Esto no queda televisivo, pero vamos a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. El top 7 sería El top 7. en el puesto número 3. El puesto 3. El famoso Esquilo, un dramaturgo de origen griego,
Se dedicaba a la tragedia griega, al teatro, algunas famosas. ¿Cómo es el nombre? Esquilo. 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 Mira vos. Con Q. Esquilo. Bueno, tuvo la tragedia de que hay algunos ciertos especies de aves que para comer su comida, para matar a sus presas, las agarran, las levantan, levantan vuelo muy alto y las sueltan para que la presa se mantenga contra el piso. Bueno, este ave había levantado una tortuga grande, la levantó vuelo y la soltó. ¿No va que le caiga en la cabeza a Esquilo? No, justo pobre que tipo. Decía que ya era famoso, entonces fue recordado con el tiempo por la obra que ya había hecho, por lo menos. No pasó la inmortalidad. Pero le cae en el medio de la cabeza la tortuga y lo mata a Esquilo. No. Esas casualidades. Qué mala suerte este Esquilo, Esquilo. Qué mala suerte. Allá por el 200 y pico también antes de Cristo. En Grecia, obviamente. Vamos avanzando en el ranking, Vamos avanzando en el ranking. Vamos al puesto número 2 ya. Esto es importante. Con Isadora Duncan. Por ahí te suena el nombre. ¿Cómo se llama la señora? Isadora Duncan. Isadora Duncan. Sí. Ajá. Una gran bailarina estadounidense, muy conocida en la época, allá por los años ahí cercanos al tema de la Segunda Guerra Mundial, por ahí. Que al subir a su coche se le enredó la bufanda que llevaba. Justo usaba bufandas muy largas, ella, ¿viste? Muy coqueta la señora. Un día se le sube, después de un show, se le enreda la bufanda en la rueda del auto y murió estrangulada a los 50 años, de esa forma tan peculiar, vamos a decir. Sí, por supuesto. Ese es el puesto número 2. Y ahora lo que todos estábamos esperando. Lo que dio origen al programa. Puesto número 1. Gracias a la señora. La producción está. Sí. Ahí están los chicos atrás de cámara. Gracias, gracias. Yo estoy con ellos atrás de cámara. La gente no sabe de dónde hablo por ahí, pero estoy atrás de la cámara. Claro, atrás de cámara. Bueno, este es el puesto número 1. El puesto número 1 es para el amigo japonés, un japonés. Llamado Tsutomu Yamaguchi. Mirá este Yamaguchi, a ver. Paréntesis, aparte, me encantan los nombres japoneses. Es como que tienen una rima, ¿viste? Como... Tienen algo, Muchos ha hecho chiste con los nombres japoneses. Sí. Pero bueno. El amigo Tsutomu era un ingeniero que trabajaba para la empresa Mitsubishi. Él nació el 16 de marzo de 1916, casi dada por terminada la Primera Guerra Mundial. Bueno, terminaron las guerras, qué sé yo, la Primera Guerra Mundial, y siguió trabajando como ingeniero, era muy hábil, trabajaba ahí en la empresa Mitsubishi, y empieza la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial, sabrás cómo termina. El último hecho de la Segunda Guerra Mundial, ya rendida Alemania en Europa, quedaba por vencer a Japón. A Japón se lo vence con 2 bombas atómicas, que son las únicas 2 veces que se tiraron las bombas atómicas sobre población o sobre lo que sea. Se han estallado otras bombas atómicas, pero siempre haciendo pruebas en lugares muy deshabitados, desiertos o en el medio del mar, cosa de no dañar a nadie. Pero las 2 veces que se usaron en conflicto, o sea, como arma de ataque, bombas nucleares, fue ahí, en Hiroshima y Nagasaki. Más precisamente. Bueno, este muchacho era oriundo de Nagasaki, pero estaba trabajando en Hiroshima. Mira. Más precisamente el 6 de agosto de 1945, cuando ahí promediando la tarde, se escucha que motores de avión, y de repente un gran estruendo. Esto lo cuenta después, ahora te voy a contar cómo es la historia de después. Pero bueno, este es el hombre más desafortunado de la historia. Con las únicas 2 veces que se tiraron bombas nucleares. La primera, él estaba trabajando en la fábrica y a 3 kilómetros de donde estaba él estalla la primera bomba nuclear de la historia en Hiroshima. No sé si has visto imágenes. No hay forma de comparar el estallido con nada. Estaba a 3 kilómetros, o sea, a 30 cuadras, de una punta a la otra de Bragado. Sí. Y te estalló la bomba allá. Claro.
Terminó, imagínate, Yamaguchi hecho una papa frita. Todo quemado, temporalmente ciego, mudo, quedó mudo, pero vivo. Él cuenta que años después, porque él queda mudo durante 50 años. 50 años mudo lo dejó la bomba. Trabajando mucho y demás en sus músculos y demás, después de 50 años pudo volver a hablar, más o menos normalmente. Qué increíble, Yamaguchi. Bueno, cuenta que cuando siente el estallido, la explosión, calcula que es algo que ni te imaginabas. Claro, no hoy día no te imaginas. No, Imagínate en ese momento. Dice pasó? que todo el cielo se puso rojo y negro. De repente empezaron a volar casas al lado de él, imagínate. Y siente un golpe terrible, un calor insoportable. Y se despierta horas después. No entendía nada. Tenía todo el torso quemado, quemaduras casi completas en la cara, el torso, las piernas, todo, casi todo quemado. Lo rescatan después de como de 8 horas. Lo llevan a un centro hospitalario de otra ciudad. Bueno, lo atienden, más o menos lo recuperan. Más o menos, como te quiero decir, sí, dentro de las condiciones. dentro de lo que pasó, porque sí. Me imagino asegurándose de que no se iba a morir. Hecho un repasado. Claro, no, hecho un trapo de piso. Y lo mandan para su casa. Como dijimos, Yamaguchi era originario de Nagasaki, donde 3 días después él lo mandan el 9 de agosto de la mañana, y a la tarde cae la segunda bomba atómica. No te puedo creer. ¿Dónde estaba Yamaguchi? Pobre Yamaguchi. A 3 kilómetros, otra vez, de una distancia similar, de donde le cayó la primera. El tipo se comió las 2 bombas atómicas. Imagínate cómo quedó en la segunda. No. La segunda debe haber quedado. En la segunda lo agarra junto a su familia también se salva. Ajá. Gracias a Dios, de la segunda. ¿Y la segunda qué le pasó? No, la segunda no quedó lo mismo, pero peor. Quedó absolutamente se ve quemado el torso y quedó como ciego. Una tostada. Claro. De los dos lados. Claro, vuelta y vuelta, pobre tipo. Claro, quedó hecho vuelta y vuelta Yamaguchi ahí. Pobre tipo. Bueno, uno se ríe, pero es horrible. No, es una desgracia, es una uno se desgracia. ríe de lo increíble que es. De lo increíble que es, sí. O sea, Sí, lo increíble que es que haya sobrevivido. Que eso sobrevivido, Porque aparte. dentro de todo estamos contando algo que un tipo que sobrevivió a eso. Por eso yo lo titulé como el hombre más desafortunado de la historia. Claro. Uno puede pensar que es el más afortunado. Claro, sí. Yo sigo pensando que es el más desafortunado. Claro. Porque yo preferiría no comerme las 2 bombas. Claro, por sí, más que sí, sobreviva. Claro. Sí, porque con los daños que deja eso. No, aparte de la radiación y demás. Sí. Para darte algunos datos, las bombas atómicas que se tiraron mataron alrededor de 250.000 personas. 250.000 personas, todos civiles. Niños, ancianos, gente que estaba trabajando. Hiroshima y Nagasaki eran ciudades fabriles, no tenían de importancia estratégica, o sea, se las tiró como para decir, miren lo que tengo. Claro. Porque no tenían de importancia militar. Claro, sí. Calculá que, bueno, fue una absoluta salvajada. Se estima que en el punto cero de la explosión, el suelo llegó a alcanzar 1.000.000 de grados centígrados. Ah, bueno. 1.000.000 de grados centígrados. Es inimaginable. Sí. Eso cayó a 3 kilómetros de Yamaguchi. Claro, por eso es el calorcito que sintió Claro, en el momento. El calorcito, después le tuvieron que poner un poquito a la hoguera. Claro. Pero dijo, sentí un calor. Sentí un calor, no supe de dónde vino. Claro, sí. O para no sentir calor. El 90% de esas personas murieron al instante, calcinadas. Imagínate
Qué tremendo. Es una locura, es una Qué locura, tremendo. una salvajada. A mi parecer, el peor ataque terrorista de la historia. Sí, sí, de sí. la historia, porque es un Sí, ataque sin terrorista. duda, sin duda. Una cosa que vos tires una cosa semejante sobre objetivos militares, bueno, es el juego, es la guerra. Sí, sí. Pero sobre población civil no tiene ningún tipo de sentido. Bueno, estaba Yamaguchi 2 veces. Con el correr del tiempo, los demás fallecieron por diferentes problemas de salud, por la radiación. Te y demás. deja una secuela. Muchísimas secuelas. Ujú, Bueno, como decíamos, Yamaguchi estuvo 50 años sin hablar. ujú. Eh, Él igual contaba todo por escrito. No. No podía contar nada. No, de hecho tampoco se animaba, porque de hecho era más producto del shock que él estaba... Lo mudo. Mudo, sí, claro. Le produjo tal shock que él cuando empezó a hablar, si querés te leo algo para Sí, sí. de lo que leí para que él describía. Bueno, dejó pasar un par de horas sin moverse. Después de la radiación le zumbaba en los oídos, estaba sordo, ciego, se sacó de encima escombros, alrededor no había nada. Dice que alrededor no había nada, absolutamente nada, estaba todo quemado, todo gris, ni siquiera encontró cuerpos alrededor suyo. En lo que se pudo mover, lo poquito que se pudo mover, hasta que vino alguien a rescatarlo. Dice que le parecía escucharle algún lamento, pero con el correr de los años también pensó que eran... Si pasaron 50 años, él, o sea, lo cuenta Sí. de bastante grande. Eso, no, sí, aparte lo cuenta como si él le hubiera pasado ayer. Ujú. En los ojos dice que tenía un velo de sangre, había todo rojo. Calculada, es una cosa inimaginable. Ujú. Soñó toda la vida con eso, pesadilla toda la vida. Y a los 89 años, cuando él empieza a hablar. Ujú. Cuando él empieza Claro, por eso, logra poder hablar y empezar a contar todo esto. Ujú. De hecho, se vuelve muy famoso por... Hasta ahí nadie sabía que él se había comido las 2 bombas. ¿Y qué pasaba? ¿Qué decían? No, lo que pasa es que imagínate que en el caos que produjo eso, los datos eran muy... Claro, no se sabía claro. bien qué había pasado. Claro. Porque ni siquiera se sabía que existían las bombas nucleares. Claro. Hay que tener en cuenta esto. Claro. Lo que más se tenía era una bomba que te destruía. Nadie podía sospechar tampoco, No, sí. ni tampoco. Solamente Tampoco. es como que hoy te produzcan algo ultra tecnológico y secreto. Claro, pero digo, no podían sospechar más o menos por la edad y todo, con el paso del tiempo, el desastre que le había pasado en el cuerpo, Sí, lamentablemente, él la desgracia. Él estaba anotado en una lista de los que habían sobrevivido a la de Nagasaki, a la segunda. Ajá. Lo que no sabían era lo sabían anterior. que también se había comido la primera. Y es la única ¿Y esto, persona. cómo se comprobó que él estuvo en la primera también? Porque él presentó pruebas, dijo dónde estaba, qué Ajá. estaba haciendo y demás. Se comprobó que estaba en la fábrica de Hiroshima. Ujú. Era el turno de él y demás. Entonces se le termina reconociendo poquito antes de fallecer. Yamaguchi, que fallece a los 93 años. Claro, ahí El nomás. tipo que se comió 2 bombas atómicas. Fallece a los Se 93 murió a los años. 93 años el tipo. Sí, sí. Se fallece- No, es tremenda la No, es tremendo. Se fallece él de cáncer de estómago. Muy posiblemente por secuelas a largo plazo de la radiación que se había comido. Pero bueno, es la hipótesis. Ya tenía 93 años el hombre. Claro, sí. También Tiene un desgaste natural, ¿no? tardó bastante ahí la radiación. Pero él se dedica a ir por el mundo dando conferencias. Una vez que logra hablar, y en el poquito de vida que le queda, a dar conferencias. Pocos años. Para evitar que la proliferación de armas nucleares, dar testimonio de lo que lleva la guerra, de lo que había pasado en ese momento, porque se ocultó muchísimo tiempo lo que había pasado. Sí, se había dicho que se habían tirado las 2 bombas, pero no la masacre que había pasado ahí. Claro. Muchas de las cosas las revela Yamaguchi, o se dan a entender por cosas que dijo Yamaguchi. El tema de las 250.000 víctimas es inimaginable. No sé con qué comparártelo. Bragado tiene 50.000 habitantes. Sí, sí, sí. Eso, 5 Bragados murieron en un segundo. Sí, sí, un desastre. Es una locura. Desastre. Es una locura. Calcula que la guerra, toda la Segunda Guerra Mundial, toda,
en Europa, en el Asia, en todas partes, contando todos los muertos de la Segunda Guerra Mundial, son entre 40 y 60 millones. Bueno, 250.000 fallecieron en un segundo. Claro, claro. Sí, una masacre de inocentes. Por las bombas nucleares. Bueno, Yamaguchi, como te dije, muere a los 93 años y el gobierno de Japón lo único que le da es la sepultura gratis. No más nada. Es todo lo que obtuvo Yamaguchi por comerse las 2 bombas atómicas. Qué raro, ¿eh? Sí, más que ¿Pero nada por qué? Y más que nada por el tema de que siempre se vio como una vergüenza. Viste que los japoneses tienen todo eso del eso honor. de orgullo, y claro, honor, sí. siempre se vio como una vergüenza todo eso y siempre se ocultó. Aparte también, bueno, también contribuyeron quienes tiraron la bomba, contribuyeron a ocultar todo el tema. Claro. Entonces medio como que se lo corrió cuando él empezó a hablar y eso. Ahí, bueno, medio que le dieron eso cuando un año antes de morir le dieron una pensión de salud gratis Qué bárbaro. y cuando falleció le dieron la sepultura gratis. Es lo único que le dieron a Yamaguchi, Claro. al amigo Satsumo Yamaguchi, que creo que no tiene competición, no tiene competidor. No, por como favor. el hombre que No, pasar- con más mala pasar- suerte de la historia. Pasar todo eso, un sobreviviente de esas 2 catástrofes, digamos, esos 2, impresionante. Una locura. La verdad, el último me ha dejado totalmente sorprendido. Y el primero no debió olvidarse. No debió olvidarse el paracaídas, ¿viste? Pero eso, lo del paracaídas. Después hay otras historias, hay muchísimas historias de gente con mala suerte, pero bueno, traté Sí. de agarrar las que más Sí, más curiosidad me dieron. Está bien. Bueno, te iba a preguntar si te quedaba algo más. No, podemos comentar no sé si tenés alguna pregunta sobre el tema de la mala suerte. Iba a comentar algo de eso, porque bueno, ¿vos crees en las cábalas también, por ejemplo? No. Sí. ¿O sí? Nada, casi nada, casi nada. Porque si no, vos viste, yo tuve una época en mi vida en las que creía en esas cosas, pero ya después no podés vivir. No. Es invivible, porque vos ponés un vaso acá y te fue bien con el vaso ahí, lo vas a querer poner siempre ahí. Por ahí en algún determinado momento estás en un, qué sé yo, en un puesto de panchos y no hay lugar para apoyar un vaso ahí. Entonces te enloqueces. Entonces te enloqueces porque tenés que buscar un algo para, ¿entendés? Por Porque te va a pasar algo. Claro, te va a pasar algo. Te van a caer 2 bombas atómicas, algo de eso. Claro, y es invivible. Pero bueno, mucha gente cree en eso. Sí, mucha gente es muy cabulera, sí. Sí, cabulera, y cree en la mala suerte también. Bueno, la palabra cábala, yo la mencioné de lo primero, Sí. es una parte del esoterismo de la religión judía. Ajá. La cábala es un compendio de saberes místicos, esotéricos de la religión judía. De ahí viene cábala. Bueno, una de las partes dice que tema de repetición de cosas, o porque algo similar al karma, viste que tienen que se llama el karma. ¿Has escuchado la palabra? Sí. Que es como que si haces algo malo te va a pasar algo malo, una cosa así. Por eso de ahí viene lo de la cábala. La palabra cábala viene de ahí, es la cábala en realidad. Cabalá. Cábala con H al final. Mirá vos. Bueno, vos no crees tampoco en la mala suerte. Así como No creo en la mala suerte, no creo. actos y consecuencias. Bueno, al primero vos dijiste que era como que la mala suerte era como que era cosa que te pasaba porque había que pasar. Sí, algo así. sí. Hay varios estudios, hay varios estudios, vamos a pronunciar las heces, Sí. con temas que dan los resultados que han arrojado, es que son los obvios. Mirándolos bajo la lupa de la razón, son temas probabilísticos. A ver, el tipo del paracaídas. Sí. Se había tirado no sé cuántos miles de veces de paracaídas. Claro, pero una vez se olvidó. Le tuvo que errar una sola vez. Claro. Y listo. Sí. Entonces, la mujer de la bufanda siempre usaba bufanda y bueno, una de las veces se le enredó en la rueda. No sé si es mala suerte. Claro. O sea, sí. Lo de Sí, Yamaguchi sí, lo de Yamaguchi sí. Por parece. llamarlo de alguna manera, porque también la palabra suerte Claro, bueno. no es una palabra que tenga demasiado contenido, digamos. No. Es una palabra
muy, muy vacía de Es cuando... una palabra vacía, así que más que nada es sujeto a creencias que Claro, que otra cosa. ¿Sí? claro, exactamente. Sí. Pues tener suerte hasta pasa en el deporte, yo qué sé, gana por suerte o pierde. No, no es la suerte. Es también la preparación, el momento. Sí, la preparación. El que mucho practica en un deporte, supongamos, el que mucho practica, va a ser muy poco probable que le pasen cosas malas claro. en su actividad. Claro. Bueno. Pero también le puede errar al arco, también se la puede atajar el arquero, Claro, también claro. Sí. puede pasar. Puede ¿por qué pasar, no? pero no es mala suerte. No, pero bueno, Es parte del folclore, pero tiene su lado lindo, qué sé yo, en algunos sentidos, no sé, es como que para algunos es como que te da una especie de condimento a las cosas, el que puedas tener esa mala suerte o cosas así. Sí, o tiene hasta cierta gracia también. Hasta cierta gracia también. Hasta cierta gracia también decir, viste, qué mala suerte tal cosa. O, Sí. o qué suerte. O qué suerte tal cosa, tiraste así, embocaste, no sé, lo que fuere. Claro. Y es algo que pasa continuamente, y le habían hecho millones de personas y que a uno tenía que embocarle. Bueno, es la lotería. Es probabilístico. Es la lotería. Probabilístico. ¿Viste? Y justo le pasa a uno y dice, qué suerte tuve, pero bueno, es probabilístico. Claro. Lo tirás 10.000 veces más y no lo embocás. Claro, bueno, pasa eso también con la gente que se persigue mucho con estas cosas de la suerte y la gente que se pasa la vida previniendo cosas todo el tiempo que por ahí te pueden pasar, pero por ahí también no te pueden pasar. Claro. Yo me acuerdo una vez, mira, vamos a traer por primera vez a colación a Mirta Legrand, que es algo histórico también. Mirta Legrand dijo una vez que ella se había subido muy rápidamente a un auto una vez que estaba en el aeropuerto, creo que de Seiza, no sé qué, la estaban esperando los seguridad que la cuidan a ella, los que la acompañan. Sí. Y se metió rápidamente porque a ella le gustaba saludar a la gente, pero se metió rápidamente al auto porque rondaban unos chicos encapuchados, con gorrita, dijo. Sí. Unos morochos con gorrita, ¿viste? Sí, esa palabra. Claro. ¿Y qué hizo la señora? Esto quería llegar. Estuvo previniendo todo el tiempo. Estuvo previniendo de algo que por ahí no le pasaba. Claro. O por ahí tenían gorra porque le molestaba el sol, o porque le gustaba, o yo qué sé. Claro. Y bueno, y a veces pasa que uno en la vida se lo pasa queriendo prevenir todas las cosas por miedo a la mala suerte. Claro. Por miedo a tener una desgracia. Claro, pero en caso de que te vaya a pasar por el hecho probabilístico, como Claro. decíamos, te va a pasar igual. Te va a pasar igual. Te va a pasar igual. Por más que vos lo quieras evitar, te va a pasar. Obviamente. Claro, pero bueno, eso tiene algo que ver con la paranoia también y todo eso, que bueno, está todo más o menos relacionado. La mala suerte, la paranoia y cómo vive la gente también, ¿no? Exactamente. Pero bueno, el martes que viene El martes. nos vamos a encontrar pasadas las 20 como siempre. ¿Y qué nos vamos a contar? Bueno, el martes que viene podemos analizar el tema de los pueblos originarios acá en Argentina. Personajes destacados, Personajes destacados. temas de nuestra cultura que tienen que ver con es muchísimo, muchísimo Sí. las cosas que tenemos en nuestra cultura que vienen de los pueblos originarios o pueblos nativos o como quieras llamarles. Varios personajes destacados, momentos históricos destacados, curiosidades, algunas también. Eso vamos a ver el martes que viene. El martes que viene. Bueno, así concluimos esta... No es martes 13, ¿no? No es martes 13. Y no sé, si no venimos, si no lo cambiamos. Así concluimos esta charla. Esta charla de hoy, que la verdad ha sido muy interesante de ver a este hombre con mala suerte, como decíamos, y ver a todos los otros que también tuvieron mala suerte. Mucha mala suerte. Dejé algunos afuera, pero bueno. Sí, había uno tampoco se que puede. era croata, que le habían pasado en varios años. Había tenido cosas también insólitas, pero eran cosas que yo más simples. Un día lo atropelló un auto, al otro, 2 años después, se cayó arriba de un edificio, se quebró todo, pero eran cosas más simples, por eso no lo traje. Pero hay infinidad de ejemplos.
Bueno, gracias, ese. Gracias. Nos encontramos el próximo martes. Bien, nos encontramos el próximo martes. Gracias a la gente de Sinteplas. Que nos auspicia hoy. Que nos auspicia. No, es chiste, pero si quieren, no es chiste. Si quieren Si quieren pueden. Sinteplas, no es chiste. Gracias. Nosotros también nos vamos y nos encontramos entonces mañana con Diego Mosso en Malas Compañías acá en la radio 18 a 21 horas. Y en un rato Alfredo llega a las 21, de 21 a 23 para hacer las 1001 noches. Nosotros con este programa el próximo martes de 19 a 21. Gracias. Chau.